Dios bendiga, hermanos. Feliz tarde. En esta oportunidad vamos a ver un tema que yo considero yoga. Esto sería importante. Ustedes verán si piensan igual, ¿no? Ustedes, ¿verdad? Primeramente vamos a leer y vamos a leer y orar para profundizar. El Espíritu Santo siempre dice que siempre que vayamos a estudiar la Biblia, primero se ora. Pero primeramente quiere ser que lean primeramente lo que vamos a ver esta tarde. Los que tengan sus Biblias físicas, así como la mía, pues vayamos lo que es Mateo capítulo 7, versículos de 13 al 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, del 13 al 14, dice de esta manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Como ya lo mencionaba, este tema es básicamente un tema básicamente muy práctico, o sea, no requiere de mucho entendimiento, sí requiere de entendimiento, pero es fácil de entender. Por eso digo que es un tema muy práctico, porque es algo que usted puede llevar todos los días y usted lo puede anotar en su cuaderno o en su teléfono, lo puede anotar. Pero como le digo, este tema básicamente muy práctico, donde usted deberá tomar una decisión que ahora usted no lo ve muy importante, pero en aquel día usted sabrá lo importante que fue esa decisión. Oremos. Padre, en esta hora buscamos tu dirección, Señor, porque nos ponemos ante tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que no solamente leemos la Biblia, o sea, que nosotros no leamos la Biblia, sino que la Biblia nos lea a nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le saques o elimines, Señor, y saques de este lugar toda distracción y que podamos entender lo que tu palabra nos viene a decir en esta tarde. Bendice, Señor, a los que nos hemos hecho presentes en esta tarde y a los que no pueden venir, Señor, por el motivo que solamente tú conoces, pues también bendice, Señor, en sus dificultades, en sus afanes, Señor. Te pedimos, Señor, ahora que vamos a meditar tu palabra, danos, Señor, discernimiento, Señor, para entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar o presentar un mejor tema que yo he preparado, Señor. Hágase, Señor, tu voluntad, Señor, y que la voz del Espíritu Santo, Señor, se escuche en este recinto, Señor, y alcance, Señor, a los confines, Señor, donde quieres que predique tu palabra. En
esta hora. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén, amén y amén. Hermanos, desde un principio la Biblia nos presenta, bueno, dentro de la Biblia, la Biblia se nos pone siempre a decidir, porque la vida, hermanos, siempre tenemos que decidir en cuál sea, hermanos. Desde que usted despierta hasta que usted va a dormir, usted siempre tiene que decidir entre dos o más cosas. Por ejemplo, usted tiene que decidir si levantarse o no, si orar o no, si leer la Biblia o no, ir a trabajar o no, venir o no. O sea, usted tiene que decidir durante el día y durante su vida. Tiene que decidir. Y en esta tarde, hermanos, el tema no es el sistema, sino que básicamente pues vamos a recalcar dos opciones. ¿Ok? Dios en esta tarde nos va a poner desde este púlpito dos opciones. ¿Ok? Se nos ponen dos opciones. Y ese es el título, hermanos. ¿Qué nos dice Mateo 7, lo que hemos leído? Nos ponen dos opciones. Nos ponen dos caminos o dos senderos, según la versión, la traducción. Pero es lo mismo, sendero y camino son sinónimos. O sea, son lo mismo. Nos presentan dos senderos o dos caminos. Al final de ese camino nos presentan dos puertas. Y detrás de esas dos puertas, ¿qué hay? Dos destinos. Y ese es el tema. Dos puertas, senderos y destinos. Muy bien. Decía que este tema es práctico. Usted lo lleva a cabo todos los días de su vida. Jesús, hermano, desde un principio de esta oportunidad que vamos a meditar en sus palabras, le decía que nos pone dos opciones. Y le decía que son dos caminos. Dos. No más, dos. Uno de esos nos lleva a la vida eterna, que es el destino. El otro destino es la condenación eterna. Y como les decía, en la Biblia siempre se nos presentan esas dos opciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si vamos a Deuteronomio capítulo 30, antes que sea rápido y busque Deuteronomio 30, 19. Es el quinto libro, hermanos. 30, 19 de Deuteronomio. ¿Y qué nos dice? A los cielos y la tierra llaman por testigos contra vosotros, que os he puesto, dice, la vida y la muerte. Dos opciones. La maldición, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Los mismos dos opciones que Jesús nos ponía en Mateo, Dios le pusía a Israel, su antiguo pueblo que Dios tenía en esta tierra, le pusía esas dos mismas opciones. Vida y muerte. Maldición, bendición, maldición. Dos. Pero Dios aquí, hermanos, al final del texto, la segunda parte nos presenta un consejo, porque si ustedes ven, Dios siempre a la fecha, Dios le sigue hablando al ser humano, aconsejándole, porque ¿qué dice el profeta Ezequiel? Bueno, Dios a través del profeta Ezequiel. Y aquí nos pide la muerte de qué? Del espíritu.
Todo lo que hace Dios, habla al hombre aún en alto tiempo, con sus mensajeros, porque Dios tiene mensajeros, todavía, fieles. Para situarnos en esta situación, Dios a través de Moisés, o tal vez Dios directamente, porque había veces que Dios directamente, sin necesidad de un intermedio, sino que directamente hablaba a su pueblo. Tal vez digamos que directamente Dios pone estas dos opciones a su pueblo: vida y bendición, o muerte y maldición. ¿Y qué dice Dios? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué nos quiere decir? Dios pone las dos opciones, pero Dios recomienda a su pueblo, y lo sigue haciendo, que escoja pues la vida. Ahora, nos pone las opciones para escoger, porque Dios nos da intelecto para pensar, porque el intelecto es eso, pensar, pensamiento. Pero en medio de ello, Dios en su sabiduría, ¿qué nos aconseja? Que escojamos pues la vida. Escoge pues la vida para que veas tú y tus descendencia. Ahora, volviendo a lo que leímos al principio, todos caminos se nos han presentado. Desde que nosotros comenzamos a vivir en esta tierra, hermanos, se nos ponen estos dos caminos. Y Dios nos llama a que deseamos hoy, no mañana. Como siempre he dicho, hoy es misericordia, mañana es un misterio, nadie sabe. Por tanto, Dios nos dice: hoy escoge pues la vida o maldición. En este caso, ¿qué sendero seguir? Y nos dice dos cosas importantes. Jesús nos ejemplifica o nos explica explícitamente los dos caminos. Nos dice el camino angosto, es un camino angosto, puerta espaciosa, puerta espaciosa, pero al final dice, eran muertas. Nos explica bien, ¿no? Pero surge algo aquí. Muchos dicen, van por este camino, y nos explica el otro camino. ¿En qué consiste este camino? ¿Y cómo es? Dice que este camino es estrecho, no hay mucho espacio, la puerta también es así, y pocos son los que lo hallan. Ahora, explicando estas palabras, veamos qué nos dice la Biblia, porque la Biblia explica a la Biblia. En este caso, cuando vamos a buscar lo que dice el Evangelio de Juan, vamos a Juan. En el capítulo 14 y su versículo 12. No, 6. Nos dice, ¿qué nos dice? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Padre si no es por mí, dice. Pero centrémonos en la primera palabra de esta oración. ¿Qué nos dice Jesús? Yo soy el camino. O sea, el camino que Jesús nos presenta al principio es Jesús. Y haciendo un pequeño paréntesis, porque no es parte del guión,
Pero es importante que veamos este punto, este pequeño pausa, por decir. Pablo le dice a Timoteo que este camino, hermanos, pues, porque Pablo, pues, como sabemos, es un hombre que conocía la Biblia de derecho en su tiempo, que era el Antiguo Testamento, que era conocido como la Torá, principalmente la Torá que predominaba en ese tiempo, la Torá y los profetas. Este hombre, hermanos, conocía la Biblia a profundidad, más que nosotros. Y Pablo le decía a Timoteo, pues, que este camino, hermanos, requiere esfuerzo. Eso mismo lo dice Lucas, porque el libro lo dice, esforzados por entrar por el estrecho. Esto como lo dice Lucas, esforzados. Porque a Pablo le decía a Timoteo que en este camino requiere esfuerzo, como ya hemos visto, pero requiere, como nos dicen los evangelios, el que quiera venir por mí, niegue de vez en cuando y sígueme de vez en cuando. No lo dice así, ¿no? Pero algunos lo leen así. ¿Sabían que algunos que lo leen así, lo entienden así? Pero si nosotros leemos, como está escrito, ¿qué nos dice? Y que aquí venía con mí, niéguese a sí mismo todos los días, tome su cruz todos los días y sigan. Este camino, hermanos, se requiere de mucho. Y como decía Lucas, esfuerzo. Porque lo dice esforzados por entrar por el camino hermoso. El otro camino, hermanos, no requiere mucho explicación. Sabemos que este mundo y los placeres. Pablo le dijo también a Timoteo que en los posteros tiempos, o sea, los nuestros, vendrán tiempos que peligrosos, donde el pecado abundará, la camino a todos seguirá. Por eso le decía a Timoteo, o a Juan Pablo a Timoteo, que el que quiere vivir y adornamente en Cristo tendrá que sufrir ¿qué? Persecución. Y quiero centrarme un poquito más, todavía seguimos en la pausa, en el paréntesis. Examinamos nuestra vida. Cada quien examina su vida. De lo que yo voy diciendo aquí, usted examine su vida. ¿A qué tribulaciones o qué persecuciones nos decía Pablo? Sí, Pablo a Timoteo, pero también a nosotros. No todos seguimos las mismas persecuciones y las mismas tribulaciones. Todos son diferentes. Pero siempre vamos a hacer tribulación, obviamente, pero no las mismas. Pongámonos, y como decía, examine usted, y yo también. Cuando nosotros somos defensores, donde quiera que sea, donde quiera que andemos, pero cuando somos defensores y hay que ya nos conocen de la vida, puede ser un pariente, un compañero de trabajo, en la comunidad, en la escuela, donde sea, donde usted se desarrolle como humano aquí en la tierra. Pero hermano, haga de cuenta esto, lo que estoy diciendo, que alguien que lo conoce de la vida, viene a usted imagínate que usted tiene que defender su fe y tenga que defender lo que está aquí escrito,
O sea, todo lo que usted cree de este libro, vaya que usted tenga que defender ese preciso momento, pero da la curiosidad que donde usted está, nunca ha levantado posesión o que usted se presenta nunca incomodado. Imaginemos eso. Y como digo, examine su vida. Y yo también, me voy a decir. ¿Qué no quiere decir eso? Que nuestra presencia no incomoda a nadie, sabiendo en el estilo de vida que hoy vivimos, en Cristo Jesús. Pero imagínense esto, que usted, su presencia no estorbe, que su presencia pues está bien, usted con los demás, todo chévere ahí, con su trabajo, ahí pues, y no levanta posesión. Y usted no sufra la situación como dice Pablo a Timoteo. Eso, hermanos, y lo escuchaba ayer de un predicador que hablaba de esto mismo que yo estoy hablando, hermanos. Si usted no levanta la posesión y su presencia no incomoda, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, porque Jesús nos ha dicho, vosotros sois la luz del mundo. La oscuridad, hermanos, no está cómoda en la luz. Ni la luz debería estar acomodada con la oscuridad. Y Jesús nos decía en Mateo 5, es parte del Sermón del Monte, ninguna vela, dice, os puede ser cubierta debajo de algo, de pompa. Ni una ciudad situada en la montaña, dice, tampoco puede ser cubierta, dice. Y lo que quiere decir estas dos cosas que le estoy haciendo mención de Pablo y el Sermón del Monte dicho por Jesús, porque es importante, hermanos, que examinemos esto lo que estoy diciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos haciendo lo que se nos presenta aquí en la luz del Evangelio, es un problema grande. Continuando, hermanos, anímense rápido y me busque Proverbios 12, 14. 14, 12. Proverbios 14, 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino. Veamos qué dice aquí en esta versión que yo tengo. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. En la versión, traducción de la lengua actual, o la TLA, como es conocida, este texto es traducido de la siguiente manera. Hay cosas que al hombre le parecen correctas, pero al final nos dice, nos llevan o son cosas que nos llevan a la muerte, esa versión de Biblia. Y esto está haciendo mención de camino espacioso. Hay cosas que ahí está. Y aquí, hermanos, lo que va a decir a continuación, aquí necesito que usted se agarre. Por lo que viene, hermanos, es algo que yo sé que va a caer mal por lo que voy a decir, pero los profetas, hermanos, nunca cayeron bien, pero por eso les va a decir. Hoy en día, hermanos, si ustedes me fijan, lo que se ve en el mundo también se ve en la iglesia de Cristo. Y algo, hermano, que sí
se lo voy a decir sinceramente aquí entre nosotros, como hermanos, iglesia que somos, si algo que me puede decepcionar, hermanos, porque esto me da decepción, me desalienta y me da migraña, es que nosotros que decimos que somos pueblo de Dios, nos estemos acostumbrando y nos vemos simpatizando con el mundo. Hoy no la iglesia que va al mundo, sino que la iglesia viene al mundo con sus tradiciones. Y es importante, hermanos, que veamos lo que vamos a ver a continuación. Y voy terminando ya la conclusión. ¿Saben lo que dice Santiago 4:7, verdad? Someteos pues a Dios. Resistir a qué? A diablo. Y él se confiará de vosotros. ¿Por qué? Esta es una pregunta para que usted analice con su intelecto, que es para pensar en ella. ¿Por qué hermanos, en vez que la iglesia vaya al mundo a hacer cambios, porque la iglesia tiene que ser la voz moral, nosotros somos una voz moral, hermanos? Pero ¿por qué hoy en día, en vez de hacer esto que le digo, que la iglesia vaya a ser la voz social, espiritual del mundo, en vez de esto el mundo está viniendo con todo lo que ofrece? ¿Por qué será? Yo he dado 3 razones. Hay más, pero yo he tenido 3. Número 1, no nos sometemos a Dios. Número 2, no oramos, ni ayunamos, ni leemos la Biblia lo suficiente. Porque estas 3 armas, porque estas son las armas que el cristiano tiene que tener en esta batalla. Pablo le decía a los efesios, le dice ahora a nosotros que estamos en medio de una lucha espiritual, no de carne y sangre, dice Pablo, no una lucha espiritual. Entonces, el estudio de la palabra, la oración y el ayuno son 3 armaduras que el cristiano verdadero tiene que poseer. Pero estas armaduras le hemos arrinconado y ya está, arrinconadas, ya empolvadas, porque hay personas que solo los sábados, bueno, si vienen durante la semana, lunes, miércoles y sábado, son los únicos 3 días que leen la Biblia, que oran y si es posible ayuno. Pero los martes, jueves, viernes y domingo, nada. O sea, vivimos un cristianismo tan apagado, o sea, que es horrible. Y la razón número 3, oigan bien lo que les voy a decir, es falta de siervos que pregonan los mensajes que la iglesia necesita. Porque si usted, hermanos, ve, hoy en la iglesia no hay muchos temas de exhortación, a que nos exhorten, no hay temas de verdad presente, Daniel, Apocalipsis, los libros que son importantes que la iglesia tiene que conocer al rey derecho, no se ven. O lo que ven, hermanos, son hermanos motivadores, hermanos que cuando se suben vienen a motivar, vienen a alentar, ¿verdad? Vemos a personas que suben aquí y no hablan más, o sea, hay más vida personal que Biblia. Vemos más
cuentos. A veces ocupamos este lugar sagrado, porque es un lugar sagrado, que aquí se pregona lo que Dios ha dicho, pero ocupamos este lugar como si fuera stand-up, lugar para estar contando anécdotas para que la gente se detenga, aquí en el escenario. Y yo vi una frase, hermanos, que se va a mandar, que decía lo siguiente: ha muerto el púlpito y ha nacido el escenario. Sí, esa frase. Miren qué tremenda frase. Ha muerto el púlpito y ha nacido el escenario. Y Pablo dijo, y termino diciendo esta frase, Pablo dijo a los corintios: ¿con qué os queréis que lo visite? ¿Con amores o con látigos? Imaginen que Pablo libera en estos tiempos y nos libera eso a nosotros, a todo nivel mundial, porque hay vez no mundialmente exacto, pero en parte sí. Pero imaginamos que Pablo vive hoy en día y nos dice esto. ¡Qué terrible! Por lo tanto, hermanos, como decía, es un tema práctico, demasiado práctico. Y lo último que yo me quedaría decirles es: sigamos los consejos que nosotros vemos en la Biblia. Principalmente el consejo que nos dice Santiago en su capítulo 4, versículo 7. Sometámonos a Dios, hermanos. Y las tentaciones huirán de nosotros. Porque recordemos lo que dice Pedro, que una corona indestructible nos espera. Por tanto, hermanos, este es el tema y que Dios me bendiga. Amén.